Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda nuestra queridísima audiencia de Radio y Televisión Vida. Qué gusto nos da el poder escuchar esa música que nos da entrada a este programa. Libros que inspiran, ya saben, este programa pues dirigido por el pastor Félix González, que nos abre todo ese panorama de esa literatura preciosa cristiana que nos trae y que podemos ver sobre la mesa, y en el que hoy vamos a tener un libro hermoso, precioso, que vamos a descubrir. Pero antes quiero saludar a nuestro querido pastor Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepi, muchas gracias. Encantada de poder saludarte y de poder disfrutar estos minutos contigo. Pues el que disfruta más creo que soy yo. y más con este tema. Estar aquí contigo, con vosotros, con el equipo. Igualmente. Y poder comunicar con los espectadores, ¿no? Porque creo que lo que transmitimos son conocimientos y verdades fundamentales para la vida. Totalmente. Estábamos viendo antes de salir a cámara todos los libros que hemos estado conociendo. Hemos conocido todos los libros que has escrito de Pablo, el apóstol Pablo. Sí, aunque no sé si queda por ahí alguno. Bueno, estoy trabajando ahora mismo en el noveno. Claro, ese no. En el noveno libro lo tengo ya pues prácticamente por la mitad, ¿no? Sí. O 20 capítulos de los 30 y tantos, 35 ya, creo eso que está calculo chupado que ya. será, ¿no? Un capítulo más, un par de capítulos más o menos, ¿no? Y por tanto son octavos. Creo que, en fin, a lo mejor pues al final podemos hablar también de este libro noveno. Estupendo. Y después pues prácticamente una veintena, pues estamos muy cerca de los 30 libros. Vaya, y estábamos sacando cuenta de los que nos quedan todavía, que quedan por ahí tres o cuatro contando el de hoy. Sí. Y qué gusto el poder disfrutar, y que por cierto se quedan en YouTube. Estos programas se quedan en YouTube. Solamente tienen que poner libros que inspiran en cualquier punto del mundo. Teclean eso y salen este programa y pueden disfrutar 45 minutos de cada libro del pastor Félix González, que nos trae pues eso, pues gozo, nos trae conocimiento, nos trae sabiduría de Dios y mucha bendición. Así que hoy vamos y partimos ya para conocer este libro de Cornelio. Así yo lo voy a enseñar. Está aquí este libro. Un centurión romano. Sí, señor, que después decimos, si te parece, cómo lo pueden conseguir también. Estupendo, muy bien. Y para que lo puedan tener en sus bibliotecas particulares. Cornelio el centurión. Y bueno, preguntar quién era Cornelio. Pues era un centurión romano. Los centuriones solían, como dice su propio nombre, de centuria, pues solían mandar unos 100 soldados, ¿no? Eran gentes de mucha importancia dentro del ejército, y él estaba acuartelado en la milicia romana de Cesarea Marítima. Cesarea Marítima era la ciudad, el puerto que había construido Herodes, este rey tremendamente astuto e inteligente, y había construido ese puerto para de ahí exportar sus productos a Roma, y que llegaran antes que los barcos de fenicios de Tiro, de Sidón, ¿no? Efectivamente, sí, pues, estrategia comercial, ¿no? Les hizo fastidió el comercio de Fenicia, ¿no? Y entonces, ahí estaba. Era, por tanto, una especie de emigrante, un hombre que estaba en una tierra extraña, y este destino no era fácil para los militares, porque estamos aquí asistiendo pues del año 42 y 46 después de Cristo, y ahí ya empiezan los judíos pues de hecho se arma ahí una revuelta muy importante, hasta el extremo de que pues será Nerón el que prive de sus derechos especiales a los habitantes de Cesarea Marítima, porque ya empiezan las revoluciones que acabarán la revuelta del 68 y la destrucción del 70, el templo de Jerusalén, ¿no? Y entonces era una tierra muy, muy levantisca, donde no había mucha paz, y cualquier sicario de aquellos celotas
podían darte una puñalada por la espalda, pero muy grande. Entonces, este era Wow. esta era su lugar. Era de la compañía La Italicana. Ya. Y este nombre... ¿Esto qué tiene que ver? ¿Algo con nosotros, con Sevilla o qué? Bueno, el doctor José Flores, que fue fue el presidente de la Sociedad Bíblica de España, ya el hombre falleció, escribió un libro titulado La Biblia, me parece que La Biblia en España se titulaba, ¿no? Y él aboga ahí porque Cornelio fuera un español. ¿En serio? Sí, por el argumento de la Italicana. Tú sabes que en Sevilla tenemos un pueblo, una ciudad romana antigua, que se llama Itálica. Y en Sevilla, No sabía. sí, pues en Itálica ahí nace Trajano, el emperador Trajano. Sí. Itálica está a 7 kilómetros del centro de Sevilla, Ya. en lo que hoy es la localidad sevillana de Santiponce. ¿Vale? Santiponce y la Algaba, ¿no? Pues en Santiponce. Y él, y también pues otro comentarista español más reciente, en su extenso, amplio comentario Los Hechos de los Apóstoles, Samuel Pérez Millos, pues también apunta a esta idea de que Cornelio fuera un español. Es bonito, ¿no? Pues sí, me hace ilusión, ¿Por qué ¿no? no? Pero la verdad es que eso sería así, eso podría ser así, si existiera solamente una Itálica. Ya. No existe Indudable- solo una. no. Vaya. En el imperio en esos días existían como mínimo 31 itálicas. Oh. Y esas recibían sus nombres de los soldados que integraban estas compañías, ¿no? Que eran soldados reclutados en Italia. Ah, por eso se llamaban. Entonces se llamaban italicanos, en lugar de decirle italianos, Ya. hoy se llaman italianos, en aquella época se llamaban italicanos. Ujú. ¿Vale? Entonces, cuando estos soldados, después de prestar su servicio al imperio en las legiones durante X años, se jubilaban, el gobierno Sí. le pagaba en especie, en dinero, y a veces pues también con ellos, con todos estos jubilados, fundaba una nueva ciudad en algún lugar del imperio. Y le llamaban. Y entonces le llamaban Itálica en honor a esos italianos o a Ya. esos italicanos que habían sido sus miembros fundadores. Ya. ¿Vale? Entonces, pues sí, eran italianos o italicanos y había 31, como mínimo 31 Vaya, qué pena. itálicas. Por tanto, puede ser, pero Podría ser, claro, eso está podría dentro ser. de 31 posibilidades, ¿no? Sí Claro. que esta itálica nuestra pues es quizá la itálica más sobresaliente porque, como digo, Cornelio, emperador Trajano, Sí. nació ahí. Recientemente estuve ahí en julio, en junio, y finales, y pues disfruté de una representación teatral vasca en el teatro Oh, qué bueno. de la ciudad, ¿no? Qué bonito. Hay unos Sí, restos sí, muy sí. importantes. Una ciudad, yo había ido a esta Itálica cuando mi padre compró su primer coche y yo tenía pues 9 añitos, 10 añitos, ¿no? Sí. Y volví pues a ella muchos años después. Bueno, no, volví a la ciudad romana. En esta Itálica, o en este Santiponce, que es el nombre moderno, yo había estado ya en varias ocasiones porque es muy interesante. ¿Sí? Sí, es muy interesante porque fíjate bien esa Itálica, lo que significa modernamente Santiponce. Entró, era Cornelio de ahí, oriundo de ahí. Había ahí pues, algunos soldados oriundos de allí. Pues no lo sabemos, es una posibilidad Claro. que fuera Cornelio español. Ahora lo que sí sabemos, y ya está eso más documentado, es que cuando San Jerónimo, llamado San Jerónimo, traduce la Biblia del griego al latín, Sí. la famosa Vulgata, Sí. pues resulta de que lo está haciendo en Belén. En Itálica, Santiponce, vive en el siglo IV, vive un cristiano muy acaudalado, rico, y entonces envía a Belén 2 amanuenses para que vayan copiando a mano lo que Jerónimo está traduciendo. Ya. De modo que la Biblia entra en España, la Vulgata entra en España por Santiponce.
se abre en Santiponce. Entra por el puerto de Cádiz seguramente, ¿no? Y Gades, bueno. y es en Santiponce donde se abre esa Biblia. Vaya, La copia que traen los dos amanuenses italicanos. qué interesante. Pero resulta de que hay otra cosa más interesante, que esa ya sí nos afecta a nosotros directamente. Sí, Y es que allí en Itálica, posteriormente Santiponce, sí, se monta un monasterio que finalmente acaba en la orden de los Jerónimos, ya. que en honor a San Jerónimo, fundador, pues, o sea, el hombre que inspira, pues se ocupa mucho del estudio de las Escrituras, de la Biblia. Eran Ya. muy expertos en estudio bíblico. Qué Pues bueno. bien, estos monjes, estos frailes que están ahí en el año 1560, por ahí, unos 70, el número de unos 70, si mal no recuerdo, Sí. se convierten todos a la fe protestante. Y entonces resulta de que dos de ellos son muy conocidos de nosotros. ¿Quién te imaginas? Ya sé, Casiodoro de Reina Casiodoro de Reina y Cipriano. y Cipriano de... Pues claro. fíjate, Itálica lo que es, ¿no? Qué bueno, interesante. La relación con la Biblia O sea, y con el fue algo cristianismo. importante para... Cornelio es una interrogante, hay que dejarla Yo abierta. ya me quedo con que sí. Hay que dejarla abierta. Después, la Vulgata entra por ahí también. Qué interesante. Y después, los frailes jerónimos se convierten, los monjes jerónimos se convierten al protestantismo. Precioso. Aceptan la fe de Cristo Precioso. y su protestante. Qué bueno. Y ahora, pues, la Junta de Andalucía, perdón, el CEO, la comunidad evangélica de la autonomía andaluza, pues va a levantar ahí su sede. Así. Yo tengo el privilegio de formar parte, me han llamado para que forme parte de esa comisión y consiga, pues, recursos para esa obra, ¿no? Pero bueno, qué bien. Fíjate qué bonito sería que efectivamente, pues, la sede de la comunidad evangélica andaluza, que agrupa pues, a la inmensa mayoría, más del 90% de las iglesias de todas las denominaciones de Andalucía, tenga su sede ahí, a escasos 50 metros del área del monasterio. Qué impresionante. Así es. Entonces, pues no puedo hablar mucho más. Hay más noticias agradables que dar, ¿no? Sí, pero sí. fíjate con quién estamos tratando. Era este señor un hispano, un andaluz. Qué bueno, andaluz, no, un hispano, ¿no? Ya que estábamos hablando antes con una querida amiga, que qué detallista que es el señor. ¿Qué detalle tiene Dios? Fíjate, ¿no? Los detalles muy interesantes. Que es impresionante. Pues este era Cornelio. Cornelio, ¿cuáles son los grandes hitos de este libro basado en el capítulo 10 de los Hechos? Exacto. Este libro, el capítulo 10, forma el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, y este es un capítulo bisagra que une las dos grandes partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque a partir de ahí, pues, Pedro es el protagonista de la primera parte, y a partir del capítulo 12, cuando ya Pedro desaparece de escena, ¿no? Pues es Pablo el que va a tener la relevancia. Bien, pues uno de los hitos más significativo es el de la constitución de la primera iglesia gentil en suelo israelita. La primera iglesia judeo-cristiana se funda en Jerusalén, la iglesia apostólica de Jerusalén. Sí, claro. Bueno, pues ahora Dios utiliza al apóstol Pedro, al mismo que utilizó en Jerusalén con aquel gran discurso, que provocó la conversión de miles de personas, pues lo utiliza ahora para provocar también la conversión de un buen puñado de gentiles en la ciudad más gentil de Israel, que es Cesarea Marítima, ¿no? Es la casa de Cornelio. Ya, claro. Ahí en Cornelio estuve. Es una ciudad que tiene mucho encanto, mucha tradición bíblica, ¿no? Porque ahí llega Pedro, ahí trabajó también después de Pedro, llega ahí también el otro gran evangelista, el diácono Felipe.
Sí. con sus 4 hijas, trabaja ahí, en Cesarea. Pablo, cuando viene en su último viaje, ya andando por la costa, sí. para en Cesarea Marítima, en casa, y se aloja en casa de Felipe, el evangelista. O sea que ahí hay una relación con la historia bíblica muy interesante, ¿no? Pero este es un gran hito. La iglesia cristiana gentil, y no solamente la fundación de la iglesia gentil, sino que asistimos también ahí al Pentecostés de los gentiles. Porque bueno, del mismo claro. modo que la iglesia, Hechos 2, se ve que cuando viene el Espíritu Santo, sí. pues hablan lengua y demás, aquí ocurre exactamente lo mismo. Al final del discurso de Pedro en casa de Cornelio, pues dice que descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos y hablaban lenguas y magnificaban a Dios. Nos situamos en la escena después de lo de con Cornelio, ¿por qué está Pedro ahí en la casa de Cornelio? Pedro está ahí en la casa de Cornelio porque Cornelio es un hombre que buscaba a Dios, era prosélito del judaísmo, era una persona que había aceptado el judaísmo y oraba. Sí. Y oraba con frecuencia, y dice que oraba siempre a Dios. Entonces es encantador este Cornelio y el texto bíblico, ¿no? Oraba siempre a Dios y hacía limosnas al pueblo. Sí, eso dice y la además Biblia. tiene otro detalle muy significativo. Sí. Y es que cuando él llama a Cornelio, tiene reunido ahí en su casa a todos los que forman su casa, a sus obreros, a sus familiares, a sus amigos. Esto eran los que constituían la casa. Claro. Había un grupo claro. de bastantes personas. Claro. 30, 40, 50 o tal vez más. Para escuchar a Pedro. Para escuchar a Pedro. Entonces, este hombre oraba a Dios. Ya. Y orando a Dios, pues resulta que se le presenta un ángel. Dios le envía un ángel. Y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios para memoria. Sí. Envía a hombres a Jope, a casa de un tal Simón Curtidor, y haz venir a Pedro. Es que es muy bonita esa historia. Es tremenda bonita, una historia muy maravillosa, donde ocurren cosas sobrenaturales. Esos detalles, ¿no? Y además tiene aquí esto una serie de detalles muy bonitos, muy profundos, sí. para ilustrarlo, ¿no? Cómo realmente a veces nosotros dejamos de orar, nos cansamos de orar por una cosa y esto ya tiene sentido orar. Sin embargo, Jesús nos enseña, toda la Biblia nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, ¿no? La parábola que tenía Jesús. Y aquí vemos cómo el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios para memoria. O sea, parece ser que se amontonan ahí, Yo no creo que se amontonen simplemente. Yo creo que Dios tiene su tiempo para las cosas. Y cuando realmente hemos orado hasta ese tiempo que Dios ha determinado, establecido para que ocurra eso, lo que le pedimos, entonces Dios desata la bendición. En este caso fue un ángel el que entra donde él estaba orando y dice que oraba también como a la hora 9. ¿Qué pasa con esa hora? Pues que la hora 9 es la hora de la oración, es las 3 de la tarde. La hora primera a las 6 de la mañana, las 9 las 3, las 12 eran la sexta y las 3 de la tarde pues era la hora de la oración. Esa, diríamos nosotros que los judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día, por la mañana, mediodía y por la tarde, ¿no? Entonces, vemos que en esas horas de oración Dios hace cosas tremendas. Por ejemplo, cuando ocurre el milagro de sanidad del cojo en Jerusalén, que va a dar también origen a otra gran predicación, pues este hombre que sanaba, dicen que los apóstoles Pedro y Juan iban al templo a la hora 9, la de la oración. Sí. ¿Vale? Entonces, y ahí es donde va a ocurrir, en esa hora de oración es donde ocurre ese milagro. Jesús, cuando muere, según el Evangelio, no se relata pues, los Evangelios, ¿no? Sí. Lucas 24 o Mateo 24, él muere también a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Dice el texto bíblico, es a la hora 9, creo que lo he apuntado por aquí en alguna parte. Sí, Mateo 27. Mateo 27 dice el Evangelio que Mateo 27, vamos a ver un momentito por aquí.
Sí. Leemos Mateo 27, 47, dice, lo mismo le injuriaba. Y 45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y entonces resulta de que ocurre ya el milagro y entonces Jesús entrega ahí su vida. La hora, cerca de la hora novena, a la hora novena. Es la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde. ¿A qué hora tuvo su visión en el templo Zacarías, padre de Juan el Bautista? A las 3 de la tarde, a la hora novena. ¿A qué hora apareció el ángel Gabriel a Daniel mientras oraba en su casa? A la hora novena. A la hora novena, las 3 de la tarde. Cuando estaba orando, Daniel. Estaba orando. Fíjate bien, otra cosa importantísima. ¿Cuándo surge la misión cristiana internacional? En Antioquía, cuando la iglesia estaba orando a la hora de oración, la hora novena. ¿Cierto? La hora novena. Entonces, esto debe hacernos tomar conciencia para que asistamos a nuestros cultos de oración. Sí, señor. A veces es deplorable, ¿no?, que una iglesia que tiene 100, 200, pues tenga un miembro, tiene en el culto de oración más que 10 o 12 personas. Eso pasa siempre. Y se quedan las personas, hay muchos jubilados que se quedan en sus casas delante de los televisores, viendo programas insulsos, y cuando realmente tienen que estar en la iglesia orando. Orando. Potenciando ahí la oración. Y Dios va a responder y va a hacer cosas, pero si no se va a la hora novena, si nuestra hora novena, es decir, nuestro culto de oración, que es una vez por semana, no tiene esa afluencia de cristianos que debería tener, es porque no tenemos mucho interés en que ocurran cosas. Sí, señor. Y esa hora novena nos dice que efectivamente es una hora que a Dios le es muy importante y que Dios tiene el oído muy preparado. Y entonces dice aquí en los Hechos de los Apóstoles. Es cierto que hay muchos momentos en la hora novena, han ocurrido muchísimas cosas. Muchos textos que ocurren, cosas que ocurren en la hora novena, ¿no? Y entonces dice el texto aquí que Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirando le dijo fijamente, Señor, ¿qué quiere? Envía a Jope y haz venir a Pedro. Él te hará entender, ¿no? El que posa en casa, él te dirá lo que es necesario que hagas para ser salvo, para adquirir la salvación. Entonces resulta de que, fíjate tú, qué cosa ocurre a la hora novena. Así que la hora de la oración, no hay que descuidarla. Nosotros desde aquí, este texto y estos textos que he apuntado, nos dicen que tenemos que ser más coherentes y asistir. Orar en casa, si no, en fin, los días que no podamos, que no tengamos culto, y en el culto de oración todos a la iglesia. Estar ahí. Todos a la iglesia, señor, como si fuera el culto del domingo. Sí, señor. Porque en la hora novena ocurren estas cosas. Y si en aquel tiempo era necesario, en el contexto que Cornelio vivía, pues mucho más. ¿Cuánto no más hoy? Mucho más, ¿no? Por tanto, estos son los hitos. Primero, la constitución de la primera iglesia gentil. Sí. En Antioquía de Siria, perdón, en Cesarea Marítima, en casa de Cornelio. Segundo, el Pentecostés de los gentiles, se puede hablar así, ¿no? Sí. Y entonces, de esta forma, la admisión de los gentiles en la Iglesia de Cristo. Que eso fue algo histórico. Fue algo histórico y algo que ya el Espíritu Santo Dios tuvo que intervenir, porque la cabeza que tenían los discípulos pues no daban para más. Todavía no habían salido a predicar el Evangelio. Aquella expulsión que hubo lugar, bueno, todavía no se había producido ya se había producido, sí, ese esparcimiento por causa de los cristianos, por causa del ataque de Pablo, de la persecución de Pablo, pero llevaban ya llevaba el Evangelio unos años y todavía no se había predicado el Evangelio a los gentiles, ¿no? Esto es un lamentable error, ¿no? Esto es un lamentable error y además cuando Pedro entra en casa de Cornelio, se enteran los pastores que están en Jerusalén y le llaman a capítulo, diciéndole, claro. Esto es nuestro, esto no... ¿Por qué has entrado en casa de gentiles y has comido con ellos? Vaya. Entonces, vemos aquí cómo este capítulo, lo tercero que hace este capítulo es encierra la remoción ya de la división
de los alimentos, de la remoción ya de la división de los alimentos para el consumo humano en puros e impuros. Y esta ley del Antiguo Testamento, dada por Dios indudablemente, pues mantenía separados a los judíos y gentiles. Ahora entonces los gentiles entran también a formar parte del Evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden participar en la Santa Cena? Porque la Santa Cena no solamente lo hacían como nosotros, sino que allí hay una buena comida, cada uno se llevaba su comida y comía. ¿Cómo podían comer a una misma mesa judíos y gentiles? Judíos, claro, porque los gentiles comían de todo. Cuando los gentiles comían el cerdo claro. o la morcilla con su sangre, eso es inaceptable. Claro. Inaceptable. Entonces, esta ley de los alimentos mantenía separada a la Iglesia de Cristo. Pero Cristo no quiere que esa separación se dé. ¿Qué hace entonces? Envía, pues, hace una visión a Pedro, que la tiene poco antes de que estos soldados que envía, o estos 3 hombres que envía Cornelio a Jope, pues poco antes de que estos hombres lleguen, pues Pedro está orando en la terraza de la casa y tiene una visión. Y baja del cielo un paño conteniendo toda clase de animales, ahí había de todo. Inmundo y de todo. Inmundo de todo. Entonces Dios le dice, Pedro, mate y come. No, Señor. Sí. ¿Qué significa esto? Yo no he comido jamás cosa inmunda. ¿Pudo ser eso una tentación? ¿Cómo lo vio Pedro? No era una tentación, era una orden. Pero él interpreta como una posible tentación. Segunda vez, Pedro, baja, Pedro, mata y come. No, Señor. Y la tercera vez, cuando Pedro responde, Señor, jamás, yo no he comido. Lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Vaya. ¿Vale? Como dándole la entrada a los gentiles. Exacto. O sea, los gentiles forman parte. Y estos alimentos ya están todos santificados para que no haya motivo, no sea más motivo de separación entre el pueblo. Esa ley de los alimentos kosher que mantuvo unido al pueblo de Israel y lo distanció de los demás pueblos, sí, pues esa ley ahora tiene que ser removida para que los demás pueblos formen una misma iglesia con los judíos. La comida ha sido un problema a lo largo de la historia. Sí. Por ejemplo, ¿cómo comienza la caída? Comienza con la comida de un fruto. Claro. Fíjate. En el Génesis. En el Génesis, ¿eh? Claro, comienza, de un fruto, sí. El fruto, bueno, no era la manzana, era un fruto, no se dice en qué. Yo creo que tenía que ser algo más apetitoso que la manzana. Bueno, ahí, fíjate bien, los artistas, los grandes pintores, grandes artistas son muy ingeniosos, ¿no? Sí. Y entonces, la manzana es muy bonita y la manzana es también muy buena. Una de las mejores frutas que existen. Una manzana, Lutero decía, una manzana al día aleja al médico de casa. Sí. Hay muchos dichos acerca de la manzana, muchos refranes. La manzana es fantástica, es muy buena. Hay que comer manzana hoy. ¿No? Pero curiosamente, Miguel Ángel, que es el que pinta la Capilla Sixtina, cuando pinta la tentación de Adán y Eva, y los pinta con sus delantales de hoja, ¿qué hoja crees tú que tienes? La hoja que pinta de parra. Hoja de parra, efectivamente. Hoja de parra, sí. Y el árbol de la tentación es una higuera. Cierto, hombre, yo por único. Hay dos razones posiblemente que inspiró a Miguel Ángel. Yo primero, que las hojas de higuera son las más grandes que existen. Claro. Entonces es fácil, se hicieron un delantal con hojas, dice. Y entonces, pues posiblemente coser las hojas de higuera grandísimas, una hoja ya estaba cubierto. Claro, y son consistentes, que no se rompen. También. La otra razón es que cuando las hojas de higuera caen al suelo, sí, al menos hoy, en aquella época pues no sabíamos cómo era, ¿no? Hoy, pues resulta de que las culebras en el campo se esconden mucho debajo de las hojas de higueras. ¿Oh, sí? ¿Por qué? Porque el relente no les cae ahí directamente, ya necesita un determinado calor. Claro, claro. Entonces por la mañana la hoja arriba está húmeda, ajá, pero debajo de la higuera. Y por ahí
Puede ser que tuviese hay una higuera, hay una serpiente ahí, en el paraíso, en eso, la hoja de higuera. Tiene son detalles. Son sí. detalles, ¿no? Sí. Entonces, pues. Interesante, fíjate, ¿no? Fíjate, no sabemos realmente qué fruto, pero sí fue la comida. Sí. Una comida tiene que ver también con la catástrofe de la humanidad. Ya. La caída en pecado. Y después hay la comida también. Esaú. También. Vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Sí. Llegó muerto de hambre, no había cazado nada ese día, llegó muerto de hambre, el otro tenía ahí el plato, dame de comer, véndeme tu primogenitura, mira, toma, te la doy. Yo me voy a morir, ¿para qué quiero yo? Estoy muerto de hambre, ¿para qué quiero yo mi primogenitura? Una persona sin sensibilidad espiritual y sin ninguna inclinación pues, de fe hacia el Dios de sus padres, ¿no? Y entonces pues resulta de que por un plato de lenteja perdió su primogenitura. Vaya. Pero hay más detalles también, ¿no? De la comida. De la comida. De la comida. El rey Belsasar en Babilonia pues pierde su corona por un banquete en el que corrió abundante vino y él en su soberbia y en su necedad sobre qué copas y qué vasos bebió. Pues ahí hablando del Dios de los judíos y demás, y de los tesoros que habían traído del templo, por resulta que hizo traer los vasos sagrados. Sí, sí. Y bebió en los vasos sagrados. Y entonces apareció la mano que dijo, pesado ha sido en balanza, mene, mene, tekel uparsin. Así es. Pesado. O sea, vemos otro caso así de comida. Y hay más casos así donde la comida juega un papel importante, ¿no? En la Biblia. Y después hay una comida también maravillosa que es la que establece Jesús, la comida de la Pascua para nosotros. Comer de esa Pascua, oye, cosa más bonita para nosotros y que inspiradora, ¿no? Sí. Pero todo esto ahora esa comida kosher, esa comida que no podían comer los judíos y que por tanto estaban obligados a vivir separados, porque el problema que habían tenido los judíos a lo largo de la historia era que se habían mezclado con todos los pueblos. Y al mezclarse con los demás pueblos habían adquirido las costumbres licenciosas, morales de los otros y también sus prácticas de alimentación, y todo resulta de que habían dado al traste, habían negado la fe. Esto ocurre cuando salen de Egipto y entonces con aquellas, que eran moabitas, ¿no? Aquellas del desierto, resulta de que los pueblos empiezan a hacer, Israel empieza a participar de las festividades de los pueblos del desierto, y entonces pues se levanta este hijo de Leví, ¿no? Que con la lanza atraviesa al israelita y a la pagana que estaban ahí los dos, acto sexual. Eso, y después también vemos a Esdras cómo recrimina al pueblo porque le dicen los levitas y los sacerdotes no han guardado su forma y resulta de que el pueblo tampoco, pues se ha mezclado con los habitantes de la tierra y han adquirido sus costumbres y sus comidas y sus prácticas. Pero de una forma que Dios mantuvo, de la que Dios se valió para que eso no volviera a ocurrir, fue esta, la comida que ya existía, pero que ahora se impone con mayor... después del suceso de Babilonia, se radicaliza, ¿no? Y entonces, pues ahí, en ese texto, capítulo 10 de Hechos, se desaparece ya la diferencia entre los alimentos. A partir de ahí ya se puede comer. Qué bueno, ahí con Cornelio como figura ahí las cosas importante, casi español. Exacto, con el casi español. Vamos a ilusionarnos con eso. Exacto. Que da emoción, ¿no? Interesante. Pudo serlo, ¿por qué no? Pudo serlo, qué bonito. ¿Qué nos enseña este libro en relación a la vida espiritual del cristiano individual? Pues nos enseña varias cosas muy importantes. Primero, que la verdadera espiritualidad no es cuestión de emociones nada más, ¿vale? Sino que es algo más. Desemboca necesariamente cuando es auténtica y se expresa en una relación con Dios, caracterizada
por el cultivo de una vida de oración. Este es el caso de Cornelio. De Cornelio. Que oraba a Dios siempre. Sí. ¿Vale? Y también por una relación de compromiso con el prójimo y sus necesidades espirituales. Esto es lo que hace Cornelio. Oraba a Dios siempre y daba limosnas. Tenía Dios esa y prójimo. preocupación. Dios, con la oración, el prójimo, las limosnas, ayudando a la necesidad material y física del hombre. Pero además, vemos que no se detenía ahí, sino que cuando él llama por orden de Dios, llama hace venir a Pedro a su casa, Sí. tiene reunida a toda su casa. Evangelista total. Evangelista total, o sea, un interés integral. Que le dio valor a la visita de Pedro, totalmente, que reunió a toda su gente ahí. Además hay un detalle también muy bonito, porque en el cual hay que reparar también, es la respuesta que la bienvenida que Dios da, que Cornelio da a Pedro, diciéndole, así que luego que se me apareciera el ángel, envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjate qué declaración más bonita y más profunda. Qué espiritualidad la de este hombre. Estoy en mi casa, no, aquí esto no es un templo, esto no, pero Dios está aquí. Estamos aquí en la presencia de Dios. Fíjate la conciencia tan importante que tiene este hombre de lo que está. Claro, estamos hablando de esos primeros cristianos que no tenían esa conciencia. Ese hombre todavía no ha escuchado, no había escuchado el Evangelio como una invitación personal. Él había escuchado cosas de Juan el Bautista y de Jesús. Sí. Había escuchado, pero no había oído como Pedro se lo va a exponer. Pero no obstante, él tiene conciencia de que estamos todos aquí en la presencia de Dios. Y no solamente en la presencia de Dios, sino que dice, estamos aquí para oír lo que Dios te ha dado. Te ha mandado. Vamos nosotros a la iglesia de esta manera, cuando vamos al culto, estamos en la presencia de Dios porque hemos invocado el nombre de Dios para que Dios nos presida la reunión. Claro. Damos nuestro culto en el nombre de Jesús. Dios manda, Donde quiera que 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No, pero no solamente estamos ahí reunidos en el nombre del Señor, sino estamos escuchando la predicación con atención. Porque como lo que Dios tiene para nosotros. Efectivamente, porque Dios tiene lo que Dios ha preparado para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros en ese día, ¿no? Fíjate, Cornelio, la delicadeza y la profundidad espiritual de este hombre. Sí. Es que es un hombre a los ojos humanos, ¿no? Revestido de una dignidad espiritual, que qué bonito que sea él el que comienza, ¿no? la iglesia gentil y cristiana en Cesarea Marítima. ¿Y a partir de ahí qué pasa en esa predicación? Bueno, en pues ese Pentecostés. a partir de ahí lo que vemos es que el cristiano, pues hay una predicación, los cristianos son llenos del Espíritu Santo, después son bautizados. Aquí también hay algo muy significativo. Sí. Y es que cuando ellos ven que el apóstol habla, que están hablando, están magnificando a Dios, pues resulta que Pedro le pregunta a los 6 hombres que le han acompañado desde Jope, que impiden que estos sean bautizados. Y entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjate. La recepción del Espíritu Santo en Cesarea. Primero reciben el Espíritu Santo. Después son bautizados en agua. Pero es que en Jerusalén fue lo contrario. Sí. En Jerusalén primero fueron bautizados. ¿En el agua? Y después recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en Samaria, primeramente creyeron. Sí. Fueron bautizados y no recibieron nada. No recibieron el Espíritu Santo. 3 formas distintas de proceder a Dios. Sí. Claro, el tema era este. El orden era Jerusalén. Predicación, bautismo, recepción del Espíritu. Después Samaria. ¿Qué ocurrió en Samaria? Samaritanos y judíos no se trataban entre sí.
Otra vez, otro problema de división de iglesia. Los samaritanos, muchos de ellos aceptan el Evangelio, reciben el Evangelio, creen en Cristo. Sí. Hacen profesión de fe, pero cuidado, no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y Felipe se pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No hay ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo, ese magnificar a Dios. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces resulta que Felipe envía a Jerusalén para que les ponga el problema a los apóstoles. Y entonces lo han comprendido. Van los apóstoles Pedro y Juan en representación del colegio pastoral y entonces cuando les predica reciben el Espíritu Santo. Ya. ¿Por qué? Porque Samaria tiene que reconocer que no va a haber dos iglesias, una iglesia judía y una iglesia cristiana samaritana. Importante. Va a haber una sola iglesia. ¿Y cómo se enseña eso? Enseñando a los samaritanos que ellos tienen que reconocer al único colegio pastoral que está en Jerusalén. Impresionante. Entonces, cuando reconocen a los apóstoles, pues ya se ha acabado la razón por la división, porque ellos recordarán siempre que tuvieron necesidad del ministerio de los apóstoles. Negar. Porque Felipe era evangelista, no era apóstol. Claro. ¿Vale? Entonces, al reconocer, pues nosotros, dice la palabra, que estamos edificados sobre los cimientos de la palabra profética y la palabra apostólica, la palabra de los apóstoles, ¿no? Entonces, toda iglesia cristiana tiene que estar edificado sobre el testimonio de los apóstoles. Y ahora el caso de Cesarea. Está predicando, todavía estaba predicando, y desciende el Espíritu Santo. Han entendido, han sido iluminados por la fe y ahí empiezan todos a hablar lenguas. Yo pienso que, me inclino que son lenguas humanas, de los hay personas de diferentes nacionalidades. Sí. El imperio estaba todo lleno de lenguas. Y cada uno empieza a hablar en su lengua materna, que es esa lengua de que expresa los sentimientos, ¿no? Y dice que empezaban a magnificar a Dios. Glorificaban a Dios. Porque no manifestaban a Dios en un galimatías incomprensible, sino que magnificaban a Dios hablando cada uno en su lengua materna y que de manera que era entendible, se entendía qué estaban haciendo. Se entendía qué estaban haciendo. Sí. Entonces resulta de que predicación, bautismo del Espíritu, y ahora Pedro, cuando lo ve, le pregunta a los 6, bueno, ¿qué pasa? ¿Puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? O sea, que aquí el bautismo con agua es al final. ¿Por qué? Porque ahora se le enseña a la iglesia de Jerusalén, a Pedro, su líder, y después, posteriormente, a los ancianos, porque Pedro va a contar, cuando tan pronto llega a Jerusalén, le van a reprender y él va a contar lo que ocurrió. Sí. Y los 6 hombres irán con él también, para que quede constancia de que hay testigos. Vaya. De que él no se está sacando esto de la manga. Aquí hay 6 testigos. Y yo 7. Tenemos el testimonio de 7. Entonces resulta de que, ¿qué ocurre? Pues entonces ahora la iglesia tiene que entender que efectivamente los gentiles han recibido el bautismo sin ser previamente circuncidados. Por tanto, para ser cristiano no hay que ser previamente judío, no hay que circuncidarse y después entonces... No. Dios rompiendo el esquema. La clave, la gran promesa era la recepción del Espíritu Santo. Sí. Y los judíos, los gentiles, ahí recibieron al Espíritu Santo sin ser. Porque Cornelio eran los prosélitos, y estos prosélitos se llaman los prosélitos de la puerta. Se quedaban, no entraban del todo en el judaísmo, sino que se quedaban fuera por el impacto que provocaban ellos, ¿no? Lo negativo que provocaban ellos y la sociedad romana de la época griega, la circuncisión. Claro. Era visto como un acto de bárbaros, de salvajes, ¿no? Y entonces, pues esto frenaba a muchos de ellos. Entonces resulta que seguramente los demás que estaban con Cornelio, si él era proselito, los demás no sí de que fueran proselitos, pero entonces, cuidado. No hay que ser judío primero, no hay que circuncidarse para después recibir el Espíritu Santo. En absoluto. Cuando la clave, el punto álgido de la experiencia de fe cristiana es la recepción del Espíritu Santo. Y eso tiene lugar, según nosotros enseñamos, según vemos en la Biblia, en el momento de la conversión. Entonces, 3 formas distintas
de recibir el Espíritu Santo. Jerusalén, Samaria y ahora también Cesarea Marítima. Pero Dios nos da puntadas sin hilo. No, perfectamente. Está todo muy bien hecho para que, bien, pues nosotros a veces no entendemos las cosas muy bien y cada uno va por su lado y hay tantos grupos especiales. Exacto, y hacemos valer lo nuestro siempre. Más unidad y vemos el ejemplo de la unidad en Samaria. En Samaria, los judíos samaritanos que no se entendían, y ahora gentiles y los judíos que rechazaban a los gentiles. ¿Pero cómo? Y el apóstol Pablo dirá, aquí no se rechaza a nadie. A la Santa Cena aquí hay una iglesia y aquí no se rechaza a nadie. Qué impresionante, qué hermoso. También, pues eso, otra de las verdades, ¿no? Nos quedan 4 minuticos. Y pues 2 nada más, a punto de que la oración es el elemento constitutivo de la vida cristiana. Vemos que este grupo irrumpe, todo esto comienza con oración, con la oración de Cornelio, y acaba con la oración. Todos magnifican a Dios. O sea, la oración al principio, oración al final. O sea, la oración forma parte constitutiva de la vida cristiana desde el principio al fin. Totalmente. Cuando un cristiano no ora, hay pasa algo. No, ahí hay problema. Ahí hay crisis, sí, ¿no? Sí. Y después, pues, otra cosa muy importante, y esto es muy importante, que el cristiano no debe sustraerse nunca a las demandas de Dios, ni debe perpetuarse en la comodidad de su tradición religiosa particular, como fue el caso de Pedro. Pedro mata y come. Yo no he comido nunca cocido. Pedro mata y come. Y trasladándolo a este tiempo, ¿qué sería? Pues este día, pues posiblemente tenemos que dar pasos por la unidad de los cristianos. Se me antoja, puesto que aquí se está tratando de unidad, se me antoja que nosotros como evangélicos tenemos que cambiar un poquito nuestro concepto acerca de los católicos. Ahí hay muchos hermanos nuestros. Totalmente de acuerdo. Y cada un pastor habla de los católicos en sentido positivo. La verdad es que lo hacemos con temor y temblor porque sabemos la que nos viene encima. Ya. Hay muchos evangélicos que han demonizado a la Iglesia Católica. Es hora ya de que los líderes digamos, no hay que demonizar a la Iglesia Católica. Es verdad que en la Iglesia Católica hay cosas que nos parecen graves, que no podemos aceptarlas, ¿no? El resto de las imágenes, los rezos a los santos, a la Virgen y otras cosas más también, la transustanciación, un sacerdocio que no entendemos que debe ser, muchas cosas, pero son cristianos. Sí. Son cristianos. Sin duda. Entonces, puesto que estamos hablando, el texto hablando de la unidad, es más fácil salirse por la tangente y no responder a eso. Yo te estoy repitiendo, y yo sé que estas palabras mías pues van a provocar. Yo no soy ecuménico, yo soy cristiano. Yo voy a donde me llevan. Claro. Yo aquí en la Universidad Católica de la UCAM, pues me invita todos los años y he predicado unos minutos en una iglesia de los capuchinos, aquí importante en Murcia. Me han criticado por eso. Otros líderes nuestros. Ya. Yo recuerdo que yo también en un momento, hace muchos años, pues critiqué y no me gustó que uno de nuestros pastores pues hablara positivamente de la Iglesia Católica en una reunión importante del sureste, precisamente, donde no venía a cuento. Y él hizo y aquello no me gustó mucho. Ya. Pero hoy he evolucionado y viendo todas estas cosas digo, hermano, que tenemos qué bonito que un sacerdote, un señor de Cartagena me llamó por medio de un contacto común en Madrid para que visitara sus reuniones ecuménicas. Vale, yo no soy ecuménico, pero si tú me llamas como cristiano, yo estoy ahí. Claro que sí. Y él hablaba también de la misma desconfianza que percibe entre propios católicos y los evangélicos. Sí. Y entonces, sí, porque nosotros también hemos sido demonizados por los católicos. Nosotros no podemos hay que desdemonizar a la Iglesia. Exactamente, ¿vale? Claro que sí. Porque también lo que tenemos dentro de nuestras iglesias, pues a veces es... Sí, señor. Sí, señor. Las luchas personales que tenemos... por tanto, eso, puesto que estamos hablando de la unidad, vamos a hablar de esa unidad. Yo no digo que nos vayamos a fusionar en una sola iglesia, no se trata de eso. Se trata de que reconozcamos el derecho de los otros a la existencia y que los otros reconozcan nuestro derecho, como somos, a la existencia. Y que en lugar de apologetizar y perder el tiempo y de tirarnos piedras a la cabeza, pues nos digamos, hermano, mira, yo lo veo así.
vamos en el mismo camino, vamos en la misma dirección. Y tú lo ves de otra manera, dirección. pues mira, pues examínate tus cosas, yo lo veo así, y ya está. No la confrontación, no la disputa, sino el testimonio. Eso es. Yo creo que hoy es tiempo de testimonio porque estamos viendo un mundo secular que nos está comiendo el terreno. Sí. Y nosotros, como cristianos, de una y otras partes, no estamos dando. Pero vamos, que esta diferenciación que ocurre entre evangélicos en general y católicos ocurre también dentro del campo de los evangélicos. Hay pentecostales que no pueden ver a los bautistas. Hay asambleas de Dios. Recuerdo el testimonio, pastor, le decía un anciano, decía uno a otro anciano, le decía, hermano, que aquí en esta iglesia nunca predica un bautista, porque los bautistas no son cristianos. Asamblea de hermanos a un bautista, y lo dijo delante de un pastor bautista. No. Ignorancia. Pentecostales que demonizan a los bautistas. No. Y hay bautistas que hablan de los pentecostales, no vean cómo, ¿no? Entonces jamás tendrían una reunión. ¿Cómo verá Dios? Cuidado. ¿Cómo verá el Señor esto, no? ¿Que cómo lo mirará esto? Pues mirará con tristeza. Sí. Porque estas divisiones y estos enfrentamientos que tenemos, este combatirnos mutuo, pues es el resultado de nuestra dureza de corazón. Sí. Y de nuestra incapacidad para ver que estamos andando en el mismo camino y que si damos testimonio, pues va a ser mucho mejor que no. Pero hay aquí algunos señores que se levantan jueces de todo el mundo, cortan cabezas y Pedro tuvo el valor de decir en Jerusalén, yo he entrado en casa de gentiles y he comido con ellos, me he sentado con ellos a la mesa. ¿Por qué has entrado en casa de gentiles con ellos? Claro, lo llamaron a... Me pasó esto, Dios me hizo entender que no hace acepción de personas. Pues ojalá que en estos tiempos, querido Félix, Dios haga entender, o nos haga entender a muchos. Pues ¿no? Eso espero. Yo pienso que tal vez este programa contribuye un poquito a ello, ¿no? Seguro. Porque, en fin, hoy, como digo, nuestro enemigo no es la Iglesia Católica ni las otras denominaciones cristianas. Nuestro enemigo es el secularismo y el laicismo salvaje, que están llevando a España pues por el camino de la no espiritualidad cristiana. Sí, ¿no? Y esto, pues, lamentablemente, esto va a tener sus consecuencias en la vida ética y en todo. Yo creo que ya lo estamos sufriendo. Seguramente. ¿Eh? Pues, Félix, se nos va el tiempo, me da mucha pena, porque está interesante el tema, pero hablamos de este libro de Cornelio. Sí, ahí ¿Que lo pueden conseguir cómo? Lo pueden conseguir, pues, telefonan, llamándome en mi móvil al 679 28 64 93 o también pues llamando aquí sin problema y de que dejen su dirección y ya está. Y entonces no sé, y si no pues mi correo electrónico pues también f_gonzalezmoreno@hotmail.com y ya pues o por teléfono, como digo, 679 28 64 93. Pero como me he cambiado de teléfono hoy me han montado los aparatos. Creo que mañana no voy a tener teléfono. ¿Ah, sí? Porque me he cambiado a Vega. Bueno, no se puede decir, no a Vega Murcia, a Vega Fibra. Vale, a otra compañía. Pues resulta de que si no respondo, no hay comunicación, pues simplemente se debe a eso, a que voy a estar a lo mejor pues un día o unas horas sin teléfono. Sin problema. Que llamen aquí. Sin problema, sí, señor. Aquí pueden llamar sin ningún problema tampoco y le podemos facilitar toda la información. Así que, Feliz, nos vamos. Libros que inspiran, nos han inspirado en la vida de Cornelio y de tantos otros, pero hoy es apasionante esta historia. La verdad es que sí, creo que es un capítulo muy importante y es un libro lleno de experiencias maravillosas. Ahí hay visiones, hay apariciones de ángeles, hay un hablar del Espíritu, hay un bautismo del Espíritu, magnificación de Dios, hay milagros maravillosos, sorprendentes, y el comienzo es la apertura del mundo gentil. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Muchísimas gracias, querido Félix. Un placer, gracias. Hasta aquí llegó este espacio, Libros que Inspiran. Les bendecimos, nos alegramos mucho que estén con nosotros y hasta la próxima semana, que traeremos otro libro que nos inspire. Les queremos. Chao.